de la Distritación Nacional y la Junta Local Ejecutiva en Tlaxcala agradecen su asistencia a este foro, en donde se realizará la presentación del proyecto de Distritación Electoral 2021-2023 que el INE lleva a cabo en todo el país. Para dar inicio, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan en el presidio. En primera instancia, el doctor Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El maestro J. Jesús Lule Ortega, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala. La maestra Elizabeth Piedras Martínez, consejera presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. El ingeniero René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Nos acompañan también las integrantes del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de la Distritación Nacional. Marcela Cheng Oviedo. Y Leticia Jerónimo Mendoza. Sean bienvenidas y bienvenidos a estas tierras tlaxcaltecas. Se agradece también la presencia en este evento a las y los funcionarios del Gobierno del Estado, a las y los integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, así como también damos la bienvenida a las y los legisladores locales y federales que nos acompañan el día de hoy, a las presidentas y presidentes municipales que también nos honran con su presencia, a las representaciones de los partidos políticos nacionales y locales. Se cuenta también con la presencia de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, adscritos a los órganos ejecutivos y técnicos de la Delegación Tlaxcala, así como a los medios de comunicación y ciudadanía interesada en el tema. Muchas gracias a todas y a todos por su valiosa asistencia. Para dar paso ya a las presentaciones, iniciamos con las palabras de bienvenida que corren a cargo del maestro J. Jesús Lule Ortega, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí una gran satisfacción dar la bienvenida a este selecto auditorio que hoy nos acompaña en este evento de gran trascendencia para nuestra entidad federativa, en nombre de la delegación del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala. El Foro Estatal de Distritación, en su edición 2022, se realiza en el marco de las atribuciones que el Instituto Nacional Electoral tiene para establecer la geografía electoral, el diseño y determinación de los distritos electorales, tanto para los procesos comiciales federales como locales, así como mantener actualizada la cartografía electoral del país. Este ejercicio de información y retroalimentación del que hoy seremos parte en esta entidad es solo un eslabón en la larga cadena de acciones que buscan fortalecer la representación política de la población, protegiendo la integridad territorial de las comunidades indígenas, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publicara los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, con los cuales es posible realizar una nueva distritación y corregir los desequilibrios poblacionales entre distritos electorales surgidos durante la última década de información censal. Las tareas que se han iniciado previo a este día y las que vendrán
representan un reto más para el INE, del cual saldremos avantes porque estoy cierto de que todas las personas que aquí nos encontramos contribuiremos desde nuestros distintos ámbitos de competencia para que así suceda, ya sea con el seguimiento a cada una de las etapas de este proyecto, informando oportunamente a la ciudadanía o bien mediante la colaboración directa con los órganos electorales. Hoy, especialistas en distritación electoral, así como integrantes del Consejo General y de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, explicarán a quienes se han dado cita en este recinto los elementos que comprenden el proyecto de distritación. Se abordarán, entre otros temas, aspectos técnicos, así como la participación que tendrán los pueblos indígenas de la entidad. La realización de este foro marca el inicio formal de los trabajos de la distritación electoral federal y local en Tlaxcala y, por qué no decirlo, prácticamente del proceso electoral que tendremos en 2024. Reitero mi gratitud por la presencia de todas y todos ustedes, a quienes integran este honorable presidium, que por su calidad profesional y su experiencia, estoy seguro nos enriquecerán con sus exposiciones. Les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y que tengan un excelente día y un excelente foro. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Se le invita al público asistente a que desde la presentación que hagan los especialistas puedan realizar preguntas. Las personas que están a los lados entregarán una tarjeta a quien lo solicite. Para continuar con el programa, se solicita al consejero electoral Ciro Murayama, quien nos hablará sobre la relevancia de la distritación nacional. Gracias, muy buenos días. Quiero comenzar agradeciendo la atención de todos ustedes a esta invitación, a esta convocatoria del Instituto Nacional Electoral. Nos complace que estén con nosotros esta mañana legisladoras federales, senadora, la senadora Minerva Hernández, la diputada Lilia Olvera, coronel, que nos acompañen los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el magistrado Nava, por supuesto, la presencia de Carlos Manuel Lozano del INEGI aquí en Tlaxcala, de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Jacqueline Ordóñez, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la representación de también el Instituto de Acceso a la Información Pública, de los partidos políticos que son aliados estratégicos del INE en la tarea que hoy iniciamos, y por supuesto saludo a mis compañeras y compañeros de mesa, a las especialistas, a la maestra Chen Jerónimo, a la presidenta del OPLE aquí en Tlaxcala, la maestra Elizabeth Piedras, a nuestro delegado, por supuesto, el ingeniero Lule, el ingeniero Miranda también, director del Registro Federal de Electores. Quisiera yo ir al grano y señalar cuál es la importancia de la distritación y qué es lo que nos tiene aquí. Este ejercicio que hoy vamos a empezar es eminentemente técnico, pero tiene un significado político muy relevante. En democracia es importante, fundamental, el respeto al voto, pero también el respeto, el ejercicio
a la representación política, es decir, que la sociedad tenga en los espacios legislativos voz, que tenga peso, y para ello es fundamental que las diputaciones representen a un número similar de personas. Si tenemos distritos pequeños, en términos poblacionales, pues esa diputación, aunque pese lo mismo en la Cámara, estará representando a menos gente que alguien que haya sido electo en un distrito mucho más poblado. Y eso alteraría ese derecho a la representación. Por eso es que necesitamos mantener equilibrado el mapa distrital, y la solución y la obligación de mantener ese equilibrio nos la da la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 53 señala que la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados de mayoría. Esto es lo que dice la Constitución, así que nos ha dado luz en el siguiente sentido. Primero, la distritación se hace con el censo, no con el padrón electoral. Y esto es muy importante porque el derecho a ser representado es de toda la población, que tiene derechos. No solo quienes eligen, los ciudadanos son los que votan, pero una representación, cuando se lleva la representación de un distrito, de una entidad, en fin, se representa a toda la población. Entonces, por eso la Constitución dice, toman en cuenta el censo, no el padrón electoral. Segundo, la Constitución dice cuántos distritos habrá, o la fórmula para asignar los distritos en cada entidad, y por tanto el número de diputaciones de mayoría relativa que cada entidad tendrá en la Cámara de Diputados. Luego iremos a la Cámara local, pero en la de diputados es el peso poblacional, el total entre 300, y se distribuye en las entidades sin que nadie tenga menos de 2. Así que podemos preguntarnos, ¿qué nos dice el censo? Y el censo más reciente es el de 2020. Yo quiero aprovechar la presencia de funcionarios del INEGI para reconocer el profesional trabajo de esta institución, porque en nuestro país, si bien el primer censo de población se hizo a fines del siglo XIX y luego a lo largo del XX con alguna interrupción, al principio por la Revolución, es una tradición institucional de nuestro país muy encomiable hacer el censo cada 10 años, y con eso nos podemos conocer mejor como población, como sociedad, en nuestra diversidad, en nuestras características. El INEGI es, como el INE, una institución autónoma, pública, por supuesto, con vocación de servicio, que tenía la encomienda de hacer el censo en 2020 cuando irrumpió la pandemia COVID-19. Y en muchos otros países que también tenían previsto hacer su censo en 2020, se pospuso el ejercicio o de plano se canceló. Venturosamente no ocurrió en México. Y ustedes recordarán
quizá tuvieron la experiencia de las primeras semanas de 2020 recibir al encuestador, a la encuestadora del INEGI en casa, y después pues, se declaró la emergencia sanitaria y el INEGI, haciendo uso de tecnologías y también de técnicas estadísticas probadas, logró concluir el trabajo. Y así es como el año pasado se presentaron con toda oportunidad los datos del censo. Y gracias a eso, hoy podemos estar aquí hablando de la distritación con base en lo que dice específicamente, lo que nos manda la Constitución de la República. Bueno, entonces, INEGI nos dio a conocer que en el país habíamos 126.014.024 habitantes en 2020. Esa es la cifra que tenemos que dividir entre 300, lo que nos da un promedio, un tamaño de distrito de 420.046 personas. Y ahora podemos ver qué es lo que ocurre con Tlaxcala, un estado relativamente pequeño en términos de su población, que tuvo en 2020 1.342.977 habitantes. Ya decíamos que el tamaño promedio de un distrito son 420.046. ¿Cuántas veces cabe esos 420.000 en la población total de Tlaxcala? Pues dividimos la población de Tlaxcala, 1.343.000 prácticamente, entre los 420.000 y nos da 3.19. Es decir, que Tlaxcala va a mantener 3 distritos, los mismos que tenía en la distritación anterior, cuando, fíjense, se hizo con el censo de 2010, entonces Tlaxcala representaba el 1.04% de la población del país, 1 de cada 100 personas en el país vivía aquí en Tlaxcala, y 10 años después representa el 1.06%. Es decir, Tlaxcala se ha mantenido prácticamente con el mismo peso, con la misma contribución relativa al total de la población nacional, mientras México pasó de 112 millones a 126 millones en términos redondos, creciendo un ritmo de 12.17%, ese fue el crecimiento relativo de estos 10 años. En Tlaxcala se pasó de 1.169.936 a 1.342.977, es decir, un crecimiento relativo de 14.79%. Es muy parecida la dinámica demográfica de Tlaxcala a la del total nacional. Y así es que Tlaxcala se mantiene con la misma contribución. Así que constitucional y matemáticamente a Tlaxcala le corresponden 3 distritos electorales federales. ¿Tiene que ver eso con las preferencias electorales de la gente de Tlaxcala? De ninguna manera. Es el tamaño de la población. Ha habido algunas voces que dicen, es que el INE nos está quitando distritos. ¿Será porque gobierna fulano? No, por favor. La Constitución no habla ni de electores ni de votos para trazar los distritos. Es cuánta gente vive. ¿Y qué determina por qué la gente se va a vivir más a unas entidades que a otras? Pues son múltiples factores, la posibilidad de encontrar trabajo, oportunidades educativas, inversión en infraestructuras, desarrollos inmobiliarios, seguridad, en fin. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues que en México
la población pues ha cambiado en 10 años en su tamaño y también en su distribución en el espacio, en el territorio. Tlaxcala es, junto con otras 19 entidades, hay 20 que no modifican el número de distritos. Y la explicación que hemos dado ahora para Tlaxcala de pues lo que pesaba, lo que pesa, los que había, los que hay respecto al total, que es diáfana, es totalmente transparente, se puede hacer y la estamos haciendo en cada estado para demostrar que no hay mano negra, que son datos que genera un instituto tan serio como el INEGI y nosotros aplicamos la fórmula constitucional. Déjenme decirles que mientras hay 20 entidades que mantienen el mismo número de distritos que en el pasado, hay 12 que cambian. Es lo que pasa con Baja California, que recibe un distrito más respecto a los que tenía, Coahuila, Puebla, Querétaro, Yucatán y Nuevo León, que recibe 2. Son entidades de muy rápido crecimiento poblacional en la última década. Algunos lugares tiene que ver pues con el desarrollo económico, con migraciones internas, es el caso de Baja California, de Yucatán, de Querétaro, donde uno ve que está llegando mucha gente a residir, pero también ocurrió en Coahuila, en Puebla, y en cambio hay entidades que no es que necesariamente se vayan despoblando, si se mantienen relativamente igual, mientras otras crecen más rápidamente, si su población crece por debajo del ritmo nacional, pues lo normal es que puedan perder los distritos que antes tenían. Es el caso de lo que ocurre con la Ciudad de México, que pasa de 24 a 22 distritos. Y es normal, desde hace décadas la Ciudad de México ya no pesa tanto como en el pasado en el total del país. Cuando yo empecé a votar hace 30 años, en la Ciudad de México había 40 distritos electorales federales, pero cada vez los chilangos pesamos menos en el total de la nación y no tendríamos por qué mantener el mismo número de distritos, lesionando el derecho a la representación de la población que vive en otras entidades del país. Entonces, pues eso, también pierde un distrito Guerrero, otro el Estado de México, que pasa de 41 a 40, es la entidad más poblada del país, pero ya no crece tan rápido como lo hizo hace años, cuando en buena medida el Estado de México recibió, aparte de la inmigración interna, que iba a la Ciudad de México y empezó a vivir en los municipios colindantes con el Distrito Federal. Entonces, pierde un distrito Michoacán, pierde un distrito Tamaulipas y pierde un distrito Veracruz. Así que, pues es la demografía, es la gente decidiendo dónde vive, la que nos marca dónde hay más o menos distritos. Ahora permítanme ir a lo que ocurre en Tlaxcala. Como ustedes saben mejor que yo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su artículo 32, establece que el Congreso del Estado se integra por 25 diputaciones, de las cuales 15 son de mayoría relativa. Por lo tanto, hay 15 distritos electorales locales en Tlaxcala. La fórmula para hacer los distritos es la misma a nivel local que a nivel federal. Claro, cambia, ¿no? A nivel federal son 300 y es la población de todo el país, y entonces dividimos, nos da un tamaño, una media óptima de densidad o de número de habitantes por distrito, lo mismo a nivel local. Si en Tlaxcala
La población es de 1.342.977 personas y un distrito, y son 15 distritos. De acuerdo a la Constitución, pues hay que hacer la división y nos queda una media estatal de 89.532 personas. Es el número de personas que en promedio debe representar cada diputación de mayoría relativa al Congreso del Estado. Ahora, el ingeniero Miranda y las integrantes del comité técnico van a explicar con todo detalle cuáles son los criterios para dibujar, para delinear el trazo distrital, pero déjenme decirles que haciendo distintos escenarios se convino que hay que respetar hasta donde sea posible la integridad municipal al confeccionar los distritos. Todos sabemos en qué municipio vivimos, pero no nos acordamos necesariamente nuestro distrito electoral. Para mantener la identidad se tratará de preservar la integridad municipal, también se evitará que haya distritos que tengan discontinuidades geográficas, es decir, no puede haber un distrito aquí y una isla del distrito metida en otro, todo el distrito se puede recorrer caminando sin salirse de él nunca, ese es otro criterio. Los distritos deben de tener, en medida de lo posible, una forma geométrica. Sabemos que los municipios no necesariamente la tienen, pero hay que adecuarse, y que haya el menor tiempo de traslado al interior de cada distrito para facilitar el trabajo electoral, tanto de generar un primer escenario de distritación el 11 de marzo, que les daremos a conocer, y vamos a estar recibiendo puntos de vista para ver qué es mejorable. Con la nueva distritación se va a hacer la elección al Congreso de 2024, de 2027 y de 2030. Y también los 3 distritos electorales federales van a servir para esas 3 elecciones. Ya después, en 2030, que inicia una nueva década, hay nuevo censo, ya el INEGI nos dirá cómo quedaron las cosas allá por 2031 y habrá que hacer una nueva distritación para las elecciones de 2033, 2036, 2039, pero para eso falta mucho. Ahora quedémonos en lo que nos toca en lo inmediato, que es asegurar el derecho a la igualdad en la representación en las legislaturas que se van a elegir todavía a lo largo de esta década, las 3 elecciones que siguen. Un tema más, y con eso concluyo, es que la Constitución y los convenios internacionales que ha firmado nuestro país nos dicen que se debe buscar, al hacer la distritación, que ahí donde hay comunidad, población indígena y afromexicana, se pueda propiciar la conformación de distritos con al menos 40% de población indígena y afromexicana, para que esta población no esté dispersa y se mejore la posibilidad de el derecho a la representación. Es decir, entre menos dispersos de los indígenas, pues es más fácil que pueda elegirse candidaturas indígenas. A nivel nacional tenemos 28 distritos indígenas federales, de los 300 a la Cámara de Diputados, 28 tienen al menos 40% de población indígena, y de los distritos locales hay 56. En el caso de Tlaxcala no hay alguno, porque la población indígena no es tan numerosa como en Oaxaca, Yucatán, Campeche, en estados con mayor presencia. Sin embargo, de todas maneras, el día de hoy se ha invitado
a un foro, a una consulta con líderes de comunidades indígenas y afromexicanas. De acuerdo al censo, en Tlaxcala hay 218,822 personas indígenas y afromexicanas, y hay que decir que una virtud del censo es que nos está permitiendo conocer a la población indígena y afro, y sobre todo a la indígena, no solo a partir de el hecho de que se hable una lengua indígena, sino de la autoadscripción, del autorreconocimiento como persona indígena. Es decir, si ya no conservé la lengua de mis padres, de mis abuelos, pero me siento parte de una cultura indígena, con eso basta para que se reconozca, y por eso es que la población indígena en México ha crecido más rápidamente que el total, por el autorreconocimiento, por la identidad. Ya en el censo, en el total, estamos hablando de 24,5 millones prácticamente de personas indígenas, y ya les decía, en el caso de Tlaxcala, indígenas, el INEGI identificó 205,871 y 12,951 afromexicanas. He de decir que hablantes de lengua indígena en Tlaxcala hay 27,174 personas, que es pues mucho menos que los 205,000 que sí se reconocen. Entonces, venturosamente no solo es la lengua, así que el día de hoy hemos convocado a un foro, sobre todo a comunidades y